Se ve al David, ¿verdad, hermanos? No te se ve, espera, venga, me voy a quitar otra vez, a ver. De todas Ah, maneras, lo que importante es sí, que quizá no es mucha luz, ¿no? David, ve hacia la luz, claro, que se ve muy... Tienes que encender la luz, arriba. enciende, por favor. Tienes que encender la luz. Vamos a ver. Si eso, levántate y da la luz. Si no está encendida, que no. Será que tema de señal, espera un segundico. Ah, dice que no se ve. No, 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 no se ve. Pues hermanos, ahora no sé, miraremos a ver cómo va, ¿vale? Corre hacia la luz. Está alumbrando el rostro bajo al Sinaí. Se no, pero se escucha bien, vale. La luz es buena, ¿verdad que sí? Dios te bendiga, Jeromico y Samuel Molina. Es como el Señor, no se ve, pero se siente. ¿Cómo tiene que entrar él ahora o yo no entiendo mucho de esto, ¿eh? ¿Qué tengo que esperar yo? ¿A que él entre, hermanos? ¿Eh? El David se ha vuelto espíritu. ¿Cómo hacemos? El David está dentro, pero no está dentro. Está dentro como vosotros, así. Bendiciones a todos, hermanos. Que el Señor os bendiga mucho a todos. Qué malos. Dios te bendiga, Lolo y Alfredo. David, ¿dónde estás, David? Añádeme. ¿Y cómo te añado? Estoy en todos los sitios, Jeromico, primo. ¿Y ahora? Vamos a ver, hermanos, ¿ya está? Bueno, y si mientras me oigas tú y No, sí te mientras tú me escucho. oigas, mientras tú me oigas, va bien. Lo importante es que te vean a ti y te podamos escuchar bien del tema que nos vas a traer. Bueno, Eh, hermanos, pues venga. Buenas noches a todos. Cuando digas tú, David, empezamos. vale, primeramente, yo creo que oírme si se me oye, darte Sí. las gracias por estar aquí con todos nosotros, ¿vale? Porque para nosotros es una bendición de poder tenerte y sobre todo mojarte, ¿vale? Porque Ahora son sí te temas se que ve. normalmente, Ahora sí. vale, normalmente son temas, ¿vale? Y lo digo desde mi poco alcance, porque como todos sabéis, yo soy solamente un estudiante, ¿vale? Un joven estudiante y que ama las escrituras y sé todo lo que me queda aún por aprender, ¿vale? Pero normalmente cuando hablamos de la ira de Dios o cuando se habla de soberanía de Dios, normalmente ya te meten de calvinista, Pedro. Y entonces, claro, son temas un poco difíciles de tratar, ¿vale? Pero te doy gracias por querer compartir con todos nosotros. Sin más, adelante, Pedro. Disfrutaremos. Vamos a seguir aprendiendo todos, hermanos. Vale. Pues nada, que el Señor os bendiga a todos y que la gracia del Señor esté con todos vosotros. Y bueno, voy a tocar un tema. El otro día me tocó también un tema difícil, soberanía de Dios y libre albedrío del hombre. Yo creo que este David me quiere y me odia a la vez. Y ahora, bueno, ahora la ira de Dios no es algo calvinista, es algo bíblico. La ira de Dios está desde Génesis hasta Apocalipsis y todo aquel estudiante de la palabra
o lector de la Biblia, se va a dar cuenta que el Dios de la Biblia es un Dios que se airea, que se enfada y claro, sobre todo la cruz viene por eso. La cruz viene porque Dios es un Dios que se enfada contra el pecado. Entonces, por eso viene la cruz. Entonces voy a mostrar bíblicamente la ira de Dios y bueno, saben que estamos intentando hacer un libro de atributos divinos y bueno, pues aquí apunté algunas cosas acerca de la ira de Dios en mi tablet, que no sé si se ve ahí. Quería preguntarte sobre eso, antes de que empieces, si me permites, nada, 10 minuticos, me das 10 minuticos más, ya que te tengo, aprovecho, ¿vale? ¿Sabes cuánto más o menos vas a sacar el libro o no? Más o menos, ¿tienes una Este, fecha más o menos? en el 2020 seguramente sacaremos 4 libros a la vez, 3 de doctrina con más de 50 temas bíblicos y uno de atributos divinos, el carácter de Dios. Muy bien. Yo creo Sí. que va a ser una bendición, ¿vale? Antes de nada quería preguntarte porque yo sé que todo el mundo, sobre todo los que somos más jóvenes, ¿vale? Te vemos como Dios te ha impulsado y vas yendo de un sitio a otro, pero creo sinceramente que en todo esto también hay un proceso, ¿verdad? De Dios. Dios ha tenido un proceso contigo. No es que ahora de repente estés para arriba, estés para abajo. Ha tenido un tiempo también de fidelidad, de estar ahí, de constancia. Sí, ¿No? Cuéntanos, ¿me claro. puedes contar un poquito? Yo sé que el tema era ira de Dios, pero me gustaría que nos hablaras un poquito de eso y ya nos metemos de lleno y te dejo tranquilo. Sí, bueno, desde que me convertí al Señor, Adán, que es moderador del canal, como tú y algunos más, desde que me entregué al Señor, me entregué al Señor de verdad. Y mi vida fue leer, orar y evangelizar. Entonces, Adán ha visto lo que hemos invertido para el Señor, toda la vida y noches enteras orando y orando y orando y orando y orando y leyendo la Biblia, leyendo libros, empapándonos, evangelizando por las calles. Luego, cuando me levanté de candidato, pues bueno, sabéis que el Señor me ha dado un don en la palabra para explicarlo desde el púlpito y bueno, desde candidato ya empezó la gente a llamarme por Madrid y de nacional ya me empezaron a llamar fuera y algunos no me llamaban porque era candidato y bueno, ya cuando me aprobé de obrero con 23 años, pues ya toda España me empezó a llamar y desde los 23 hasta ahora, que son 33 casi, son 10 años viajando por España sin parar, aparte de ir a Francia, Portugal, Argentina, México y si Dios quiere, ahora el 7 de noviembre nos vamos a República Dominicana porque a través del canal de YouTube, que también hay muchos sermones y estudios, pues Dios lo está llevando a muchos lugares también. ¿Cómo se llama el canal? De todas Pedro maneras, a ver si Lozada, lo ponemos por aquí abajo cuando termine. sí, Pedro Losada, canal oficial. Vale. Mm. Y ahí tienes estudios Ahí y hay más de 300 sermones y más de 100 estudios de todos los temas bíblicos que llevo en Aranjuez, que son casi 4 años de pastor. Ahí todos los mensajes se han grabado, excepto algunos. A lo mejor hay 20 o 25 que no se pudieron grabar. Los demás, los 300 y pico y los 100 y pico de estudios, se grabaron todos, gracias a Dios. muy bien. Entonces, como estamos escuchando, hermanos, todo tiene un proceso. No ha Todo. sido de la noche a la mañana. Dios creó el mundo en 7 días y luego dejó que la naturaleza, que son los principios que él ha puesto, le dejaran a él formar 9 meses en el vientre de María, porque todo tiene un tiempo según Dios. Amén. Nada, hermanos, os dais cuenta, la constancia, el estudiar, la has escuchado, ¿no? Que ha estudiado bastante, se han tenido que poner horas de estudio también, porque todo tiene un esfuerzo también de nuestra parte, aunque es todo por gracia, también hay un esfuerzo detrás de cada persona que vemos, por ejemplo, el hermano que va visitando muchos sitios, que el Señor lo siga impulsando, desde aquí lo deseo de verdad, que Dios te siga impulsando, pero que todo tiene un esfuerzo y todo tiene un proceso. Así que los que somos más jóvenes, ya sabemos. Tema de hoy, ira de Dios. Ya te dejo tranquilo. Venga, Pedro, adelante. Bueno, espero que esta noche podáis dormir todos, porque voy a ir fuerte, ¿eh? Voy a ir fuerte. Es un tema que también me gusta mucho tocar, porque
La gente se cree que Dios es un Santa Claus. Hay gente que de pronto está criticando a alguien y después de criticarlo, vamos a orar y se ponen a orar. Padre Celestial que estás aquí, bendito sea tu nombre. Y yo digo, bendito sea Dios. ¿A quién se cree él que está orando, no? Entonces, es bueno saber la ira de Dios, lo justo que es Dios contra el pecado y contra el pecador. Entonces voy a tocar algunos temas y espero que el Señor os bendiga a todos. Amén. Bueno, voy a empezar. La Iglesia siempre piensa en Dios en términos de amor y bondad. Y ciertamente nuestro Dios es amor y todo bondad. Pero la Iglesia ha olvidado predicar desde sus púlpitos y tener muy presente en sus vidas que nuestro Dios también es fuego consumidor. Su ira es santa y surge de su justicia y su santidad. Él es tan santo y tan justo que su propio ser se revela contra toda maldad y toda clase de injusticia. El libro de Romanos, capítulo 1 y verso 18, el apóstol Pablo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Algunos dirán, si Dios es bueno, ¿cómo es posible que castigue? Porque algunos en su mente, si eres bueno ya no hay castigo. En cambio, para la Biblia, ser bueno es castigar. Es todo lo contrario al pensamiento humanista. Pero si yo lo pongo de un modo judicial, todo el mundo lo va a entender. Por ejemplo, si yo dijera, hay un juez tan bueno, tan bueno, tan bueno, que está dejando a todos los pedrastras libres. ¿Qué pensarías? ¿Que es bueno o que es un corrupto? Pensaríamos que es un corrupto, ¿verdad, David? Hombre, pensaríamos que habría que quitarlo de ahí, claro. Habría que quitarlo. Entonces, si Dios no castigara la maldad, no sería un juez bueno, porque un juez bueno castiga al malhechor y Dios castiga al pecador. Si Él no castigara, sería el juez más corrupto de todo el universo. Pero dado que Él es justo y bueno, Él castigará ciertamente la maldad y el castigo gritará, Dios es justo. Debemos aceptar a Dios tal y como Él se ha revelado en las Escrituras y no elaborar nuestro propio Dios en nuestra mente, porque ciertamente ese no sería el Dios de la Biblia, sino un ídolo fabricado de mi propio corazón. Yo no me puedo inventar un Dios. Yo tengo un libro que Dios me ha dejado donde Él ha revelado su carácter. Si yo no leo ese libro para conocer a Dios en su carácter, yo me inventaré un Dios diferente al Dios que Él se ha revelado. Por lo tanto, será un ídolo y cometeré idolatría. De ahí es importante leer el carácter de Dios. Mira esto, Dios es amor, pero creó un infierno. Dios es justicia, pero da muchas oportunidades, más de lo que merecemos. Dios es glorioso, pero no se relaciona con criaturas débiles. Dios no necesita de nadie, sin embargo nos pide cosas. Para explicar estas paradojas, no debemos adulterar el principio de cada cosa, sino sencillamente explicar bíblicamente qué significa cada cosa. Dios no ama como amas tú. Su justicia no se aplica como a ti te gustaría. Sus mandamientos se han de cumplir por los motivos que Él manifiesta. Así que para seguir manifestando que Dios es amor, no debemos retirar la idea del infierno, sino explicar de qué manera Dios es amor, aun creando el infierno. No debemos de retirar la idea de la absoluta justicia de Dios porque sea paciente con los pecadores, sino explicar la justicia de Dios a la luz de su paciencia. Terminando, Dios es como ha dicho que Él es, no necesita que le defendamos, sino que le anunciemos. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios es su indignación y su furia justa contra el pecado y los pecadores no arrepentidos, que surge de su infinita santidad. Para esto tengo que hacer una pregunta. ¿Ha estado Dios siempre airado? Es decir, desde la eternidad pasada, ¿ha estado Dios siempre airado? Bueno, esta pregunta surge de la inmutabilidad de Dios. Si Dios es el mismo y su ira se revela contra el pecado, pregunto, ¿estaba Dios airado antes del pecado? La respuesta es no. Dios antes del pecado no podría estar airado, ya que su ira surge cuando su santidad no es respetada y su justicia se revela contra toda rebelión. Por lo tanto, antes de que los ángeles se rebelaran
o los hombres se rebelaran, no había pecado ni rebelión en el universo. No había razón alguna en Dios para estar airado. De ahí me surge otra pregunta. Si Dios no estaba airado antes del pecado, ¿eso quiere decir que en Dios no existía la ira contra el pecado y ésta llegó a existir en el carácter de Dios en el momento que hubo una rebelión en su universo contra él? Si eso es así, deberíamos aceptar que el pecado añadió algo al carácter de Dios que en Dios no existía antes del pecado y que llegó a existir cuando el pecado apareció. Es decir, el pecado añadió algo al carácter de Dios. ¿Podría ser eso así? No. Solo pensarlo es casi blasfemo. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Dios siempre ha sido el mismo. A él no se le puede quitar ni añadir nada. Él es el mismo de eternidad a eternidad. La ira de Dios siempre ha estado en contra de la maldad, ya que Dios es santo y justo eternamente y para siempre. Por lo tanto, la ira de Dios siempre ha estado dispuesta a derramarse contra el mal en el momento que éste apareciera. El pecado es la causa de la ira de Dios, no su origen. ¿Se entiende? El pecado, Repite eso último, por favor. el pecado es la causa de la ira de Dios, no su origen. No es el origen de la ira, es la causa de la manifestación, pero no el origen de la ira. El origen de la ira está en el propio Dios, porque es parte de su carácter. Ahora bien, el pecado es la causa de la ira de Dios, no su origen. El pecado es la oportunidad de la manifestación de la ira de Dios, no la fuente de su existencia. Repito esto. El pecado es la oportunidad de la manifestación de la ira de Dios, no la fuente de su existencia. La fuente de la existencia de la ira de Dios es la propia justicia de Dios que se revela contra toda clase de injusticia, y como la justicia de Dios es eterna, la ira siempre ha sido eterna. Podríamos decir que la ira es como la hija de la justicia, que salió de la matriz de la justicia cuando el pecado apareció en escena, pero antes del pecado ya estaba en la matriz de la eterna justicia del carácter justo de Dios. Porque no podemos decir que la ira es como un atributo inherente, en el sentido igual que la justicia, sino que la ira nace de la justicia. Por lo tanto, la ira es como hija de la justicia. Pero como la justicia siempre ha existido, la ira siempre ha existido dentro de la matriz de la justicia eterna de Dios, pero manifestada cuando el pecado estuvo. Por lo tanto, el pecado es la oportunidad de la manifestación de la ira, no su origen. Su origen es la matriz de la eterna justicia de Dios. Bien. Hermanos, por favor, os rogaría que pueda ir compartiendo el vídeo. Preguntas, hermanos, ya sabéis que al final, cuando el hermano exponga, va muy rápido y hay que estar atentos. Yo encima tengo un pequeño lapso de retardo del vídeo y entonces tengo que estar ahí aún más, pero es precioso. Estás hablando que la justicia de Dios, que es el atributo inherente de Dios, ¿no? A ver si le he entendido bien. Yo creo, es que ¿sabe qué pasa, Pedro? Que yo me hago la prueba conmigo. Si yo lo entiendo, yo creo que lo entienden casi todos, ¿vale? Nos estás diciendo, ¿vale? Que la justicia es inherente de Dios, es un atributo de Él, como el amor, ¿no? Y Sí, entonces, claro, al tener justicia, cuando hay injusticia, se resalta la ira de Dios. Va, va una claro, causa-efecto. claro. Lo que pasa es que debemos de enseñar que la ira es la manifestación cuando hay pecado. Pero antes de haber pecado, ¿dónde estaba la ira? Si no hay causa para manifestarse. Bueno, estaba en el carácter justo de Dios, escondida, pero allí estaba. Por lo tanto, el pecado no es la causa no es el origen de la ira de Dios, sino la causa. El origen es la justicia eterna de Dios. Por lo tanto, el pecado no ha añadido nada a Dios, solamente es la oportunidad de la manifestación del carácter divino. Muy bien.
Yo creo, le he entendido yo, así que les he entendido casi todos. Adelante, Mm. sigue, Pedro. Está bonito el tema, sigue. Los atributos de Dios son intrínsecos en él. El pecado es la oportunidad para manifestar lo que Dios ya era antes de que existiera el pecado, así como los demás atributos se manifiestan en consecuencia de los escenarios que se producen en la historia. Se revela lo que ya era, pero no nace a partir de ello. Es muy profundo esto. Bueno, alguno se preguntará si merecemos la ira de Dios. Bueno, ¿tú crees que mereces la ira de Dios, David? Yo creo que sí, sinceramente. Y yo también. Pero hasta que no conoces la santidad de Dios, creemos que no lo merecemos, porque nos creemos demasiado buenos. Pero cuando vemos lo santo que es Dios, entonces ya sí. Entonces, aquí he apuntado, ¿merecemos la ira de Dios? Bueno, os voy a decir, solamente entenderemos el don inmerecido de la gracia de Dios en el momento que entendamos que lo único que merecemos es la ira de Dios. Repito esto, solamente entenderemos el don inmerecido de la gracia de Dios en el momento en que entendamos que lo único que merecemos es la ira de Dios. Tú dirás, ¿por qué? ¿Qué he hecho yo? Bueno, la Biblia muestra la indignación de Dios contra el pecado. Dios ve el pecado como una rebelión contra él, un insulto a su autoridad. Dios es la máxima autoridad en el universo y él ha dado su ley moral a todo mortal y nosotros hemos quebrantado su ley de manera que merecemos la ira. Todo pecado merece la ira de Dios. Atención a esto, ¿vale? Lo que voy a decir es fuerte. Lo que voy a decir es fuerte. Todo pecado merece la ira de Dios, ya que es un insulto a Dios mismo. Seguidme. Nosotros portamos la imagen de Dios. Génesis 1:26, Santiago 3:9. Nosotros somos los encargados de representar a Dios en su creación y de gobernar su creación para su gloria. Génesis 1:28. Cada vez que pecamos, nosotros los representantes de Dios le decimos a la creación, así es Dios. Dios es mentiroso, Dios es adúltero, Dios es borracho, Dios es promiscuo, Dios es asesino, Dios es injusto, Dios es malo. Manchamos su imagen, desafiamos su autoridad, arruinamos su creación, aplastamos a nuestros semejantes hechos a su imagen, maldecimos la imagen de Dios. Eso cada vez que pecamos. Nosotros no podemos ver la inmensidad del pecado porque no somos tan santos ni justos como Dios. Pero Dios así lo ve. ¿Todavía te preguntas si mereces la ira de Dios? ¿Crees que eso no merece que la justicia de la ley sea descargada sobre nosotros? Claro que sí. La propia moral demanda que sea así. Nuestro problema es que ignoramos la santidad de Dios y que para Dios toda clase de pecado es abominable para Él. Cada pecado es nauseabundo, cada palabra deshonesta, cada pensamiento impío, cada intención que no se ajuste a su ley es asqueroso y digno del peso de su justicia. Debemos de recuperar una visión bíblica de la verdadera santidad de nuestro Dios. Amén, Así, ¿sí? amén. Sigue, sigue. Así podríamos vislumbrar, aunque sea un poco, de cuán asqueroso y horrible es el pecado a los ojos de un Dios santo. Los propios serafines en Isaías 6 tapan sus pies y sus rostros usando solo dos alas para volar de las 6 que Dios les dio, porque reconocen lo santo y lo temible que es estar en la presencia de un Dios santo. Pero nosotros, los seres humanos, nos creemos limpios y justos a nuestros propios ojos, sin considerar así a nadie más, ya que somos expertos en ver la maldad en todos los demás, excepto en nosotros mismos. Pero si cada pecado e intención, palabra, pensamiento, acción que no se ajuste al carácter moral de Dios es pecado, y hemos visto
que el pecado para Dios es nauseabundo, asqueroso, cruel, un desafío a su autoridad y un mal testimonio de su creación y merece la ira de Dios, podremos creer que yo, no otro, sino yo, merece la ira de Dios. Porque puede ser que creamos que la merece otro, pero nosotros, no yo. Pero atención a los 180 que están ahí, y a mi hermano David y yo. Merecemos la ira de Dios, todos. Todos merecemos la ira de Dios. Porque todos hemos pecado, según Romanos 3. Todos hemos hecho lo malo delante de sus ojos. Todos hemos desafiado su autoridad. Hemos maldecido su imagen al maldecir a nuestros hermanos. Pensemos solo en lo que hemos pensado. Solamente en lo que hemos pensado, ¿vale? Sin pararnos en palabras, acciones, daños, insultos, injusticias, mentiras, palabras que hemos cometido. Solamente vamos a pensar en lo que hemos pensado. Y para esto te voy a poner un ejemplo, David. Imagínate que se ha creado una máquina. En esa máquina, David, tú te sientas en una silla y en la plaza de Alicante te sientas, la máquina se pone enfrente tuya, proyecta tu mente, la saca por detrás y hace una pantalla de 5 metros de alto y 8 de ancho. Todas las cámaras del mundo están viendo, porque esa máquina tiene la capacidad de reproducir los pensamientos que tú has tenido, no en palabras, sino en imágenes, desde pequeño hasta ahora. Todos los pensamientos que tú has tenido en tu intimidad, a solas, donde nadie te ha visto, lo que has pensado de la gente, lo que has pensado de tu madre, de tu padre, de tu esposa, de tus hijos, de tu familia, de mujeres que has visto por la calle, de cosas que has visto por la tele. ¿Te pondrías ahí, David? No, No, yo no, y tampoco. es más, a mí nunca me ha costado decirlo y siempre lo reconozco, esto que te voy a decir ahora. Eh, contra más vi, contra más vi en mi peor momento, vi la gracia de Dios y desde entonces me enamoré de saber que no merecía nada y el Señor me dio todo. Amén. Y Pero, por eso sigo. ¿sabes por qué nosotros no nos pondríamos ahí? Porque todo el mundo que viera nuestros pensamientos terminaría odiándonos. Dirían, qué persona más mala, qué pensamientos ha tenido. Y lo peor de todo, ¿sabes qué es? Que la persona que te odiaría seguramente ha pensado peor que tú. El problema es que, bueno, la solución es que no podemos ver nuestros pensamientos. Por eso llegamos a amarnos. El problema de todo esto es que esa máquina, aunque no está creada aquí, sí está creada en el cielo. Bueno, es algo increado. Es la omnisciencia de Dios. Salmo 139 dice, no está la palabra en mi boca. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios ha visto cada pensamiento que hemos tenido. Si solamente con saber que cada pensamiento merece la justicia y la ira de Dios sobre nosotros, imagínate nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, todo lo que hemos dicho, merece la ira de Dios. Los 183 personas que estamos aquí, David y Pedro Losada, merecemos la ira de Dios. Ya lo estés oyendo, hermano. Una realidad bíblica. No sea tan bonita como otras, pero es cierto que entendiendo esto, luego recogemos con mayor cariño la gracia. Sigue, sigue. No te molesto, sigue, sigue. Bueno,
hemos desafiado su autoridad al pecar contra él. Cada uno de ellos se ha unido a la proclamación. Todos nosotros nos hemos unido a la proclamación de Salmo 2, versículo 1 al 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Cada uno de esos pensamientos pecaminosos han sido pecados contra Dios, ya que todo pecado va contra Dios. Salmo 51:4, David dijo, contra ti solo yo he pecado. Cada pecado va contra Dios. Y a pesar de que Dios ha visto cada uno de esos pecados repugnantes y cada pensamiento repugnante para él, el Salmo 139 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentar y mi levantar, has entendido desde lejos mis pensamientos. Dios está teniendo paciencia con nosotros y no ha descargado su ira contra nosotros, pero quiero que sepas que somos merecedores de la ira de Dios por nuestros pecados. Mira cómo la Biblia dice que todos aquellos que no están en Cristo son hijos de ira, lo mismo que nosotros antes de venir a Cristo. Efesios 2, versículo 1 al 3 dice, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Tanto unos, los que no están en Cristo, son hijos de la ira, como nosotros éramos hijos de la ira antes de venir a Cristo. Porque la Biblia dice que quien no tiene al Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Y date cuenta que dice sobre él. ¿Sabes qué significa sobre? Sobre su cuello, como un hacha. El mismo Jesús lo dijo así. El hacha está preparada. Dice el Pichi que habla un poco del amor, que si no esta noche no duerme. Gigante, Dios te bendiga mucho desde aquí. Recibe un abracico. No, Bueno, yo creo sinceramente, Pedro, que es un tema, es del mismo Dios que estamos hablando siempre del amor, de la misericordia, del perdón. Es el mismo Dios. ¿Por qué crees que normalmente no se habla tanto de la ira, de la justicia, y sí que hablamos mayormente del amor, de la misericordia, de la gracia? porque no hemos entendido la santidad de Dios. Cuando se predica de la santidad de Dios, es un Dios muy parecido a nosotros. A veces es muy gitano. Uy, uy, uy. Ay, padre. No. Entonces, cuando entiendes que Dios es muy, 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 muy santo y que Dios entregó al mundo a vanidad, no lo hizo por el adulterio, no lo hizo por robar, no lo hizo porque mintieron, lo hizo porque solamente comieron de un fruto que él prohibió. Nosotros hubiéramos pasado eso adelante. Él no. Él dijo, el mundo a vanidad, y lo entregó, dice la Biblia, a muerte, a deterioro, a guerra, a que Satanás se lo comiera vivo. Porque Él es santo, muy santo. Una de las razones por qué no nos sentimos dignos de la ira de Dios es que estamos acostumbrados a recibir misericordia de parte del Señor. Ya he dicho que cada vez que pecamos renunciamos a la vida. Y Dios es juez de toda la tierra, tiene todo el derecho en su justicia de descargar su ira contra nosotros y dar lo que merece el pecado, la muerte. Y como todos hemos pecado, Romanos 3:23, lo puede hacer ahora si quisiera. Y sería justo. Pero como no lo hace, hemos pensado que la misericordia recibida, de seguir dándonos vida, a pesar de haber pecado, tiene que ser justicia y no misericordia. Por eso no se habla de la ira. Es decir, si yo merezco la ira y me da misericordia, es porque entonces me merezco la misericordia. Pero no nos equivoquemos, lo que él está teniendo es misericordia, no está usando su justicia, porque si él usara su justicia contra nosotros, lo único que merecemos por haber pecado contra él es la muerte, nada más.
pero Él está haciendo uso de su misericordia y nosotros, pecadores y ciegos desagradecidos, pensamos que debo de ser demasiado justo para que Dios no descargue su ira contra mí. Pero una de las cosas de por qué Dios no descarga su ira contra los pecadores es porque está usando su misericordia en el presente a fin de que los pecadores se arrepientan y reciban gracia. Eso lo dice 2 de Pedro, capítulo 3, verso 3 al 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. ¿Has visto? Andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos son los que están acostumbrados a recibir misericordia como que fuera justicia. Estos son solo ignorantes de su propio pecado, de la santidad de Dios, de la justicia de Dios y de la misericordia de Dios. Pero mira la declaración del apóstol. Mas, oh amados, no ignoréis esto, porque el que lo ignora es un necio, se cree que es justicia lo que está recibiendo y no misericordia. Dice, para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No está teniendo justicia, está teniendo misericordia. Pero ¿sabes por qué no descarga su ira? Y puede tener misericordia, porque Cristo ha habilitado a Dios para eso. Por eso hay que amar a Jesús. Él ha arreglado el pecado del hombre y el interior de Dios. Qué bonito. Ahora bien, de manera que el Señor solo está haciendo uso de su misericordia a fin de que te arrepientas. Pero recuerda, todos merecemos la ira de Dios. Si no te arrepientes, si uno se arrepiente, recibe gracia. Si no, recibirá justicia. Pero ninguno recibe injusticia. Hoy estás a tiempo. Ven a Jesús, que te libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora bien, una pregunta, ¿pasará por alto el pecado, Dios? No. Aunque Dios está haciendo uso de su misericordia en el presente, más que el uso de su justicia tocante al pecador no arrepentido por las razones expuestas arriba, ten por cierto que aunque ahora no veamos un despliegue arrollador de su ira, no significa que Dios siempre estará haciendo uso de su misericordia. Dios es el juez de toda la tierra. ¿No hará lo que es justo? Dijo Abraham. Claro que sí. Dios ha preparado un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hechos 17:31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Aunque Jesucristo es el motivo de Dios para tener misericordia, será el motivo de Dios para castigar a los que no la reciban. Repito esto, aunque Jesucristo es el motivo de Dios para tener misericordia, también Jesucristo es el motivo de Dios para castigar a los que no reciben misericordia. Por eso dice que ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, levantando de dentro de los muertos. Jesucristo es la base de la justicia de Dios también. Lo que pasa es que la ira está preparada para el futuro, aunque ya se descargó en la cruz. Para el que no recibe la gracia está preparada para el futuro. Ahora está preparada la misericordia para que se arrepienta. Lo dice el apóstol Pedro. Pero vamos a hablar de los textos que hablan del futuro, de la ira de Dios contra el pecador, que no recibe ahora la gracia y la misericordia. Mateo 12:36. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 7:22-23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echemos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 10:14
al 15 dice, si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies, porque de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Mateo 11, 21, 24, ay de ti Corazín, ay de ti Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por lo tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tirón y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por lo tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Todo está en futuro, la ira está en futuro, la misericordia está en presente, la ira en futuro. Cristo es la base para que Dios tenga misericordia ahora, Cristo es la base para que descargue su ira en el futuro. Mateo 3:7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque la ira no ha venido todavía, se descargó en la cruz, pero contra el pecador que no cree en Cristo está en el futuro. ¿Ves? La ira de Dios está preparada en el futuro para un día que se llama el día del juicio. Eso quiere decir que su misericordia no será eterna con los pecadores que no se quieran arrepentir, sino que hay un día de juicio y de ira para pagar a cada uno según sus obras. Bueno, hermanos, yo creo que se está explayando bien el hermano, ¿eh? Estamos disfrutando, Pedro. Sigue. Gracias. Nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:29. Dijo un hombre, cuán rara vez es citado este texto y cuán más raro aún es que sea predicado. El púlpito a menudo declara que Dios es amor, pero mantiene un silencio culpable sobre el hecho igualmente y cierto que Él es fuego consumidor. Dios es inefablemente santo y por lo tanto su naturaleza pura se enciende contra el pecado. Dios es inexorablemente justo y por lo tanto Él visitará toda transgresión y desobediencia con una justa retribución. Hebreos 2:2. Los necios se mofan del pecado. Proverbios 4:9. Pero sin embargo descubrirán que no pueden burlarse de Dios. Ellos pueden desafiar su autoridad y pisotear su ley en esta vida, pero en la próxima se maldecirán a sí mismos por su locura. En este mundo Dios trata con paciencia a sus enemigos, pero en el mundo venidero descubrirán su eterna destrucción porque Él es fuego consumidor. Fuego consumidor. Muchos pueden preguntar, ¿dónde está tu Dios cuando se cometen los actos más injustos? Cuando te pregunten eso a ti, David, y a mí, cuando te digan, ¿dónde está tu Dios cuando se cometen los actos más injustos de la vida, como los asesinatos, las violaciones, los atentados terroristas, las masacres en el mundo, las injusticias a los indefensos y necesitados? Mira lo que les tenemos que decir. Mi Dios está en el cielo acumulando ira contra todos los pecadores que no han querido arrepentirse de sus malas obras y ha preparado un día. No escaparán. Tiene una cita concertada con ellos. Eso lo dice Romanos, capítulo 2 y verso 1 al 5, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabes que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. El que no recibe la misericordia de Dios ahora, recibirá la ira de Dios acumulada para el futuro. O sea que sí o sí, el pecado Será se castigado, paga, el que no se arrepiente. excepto el que vaya a Jesús. Claro, menos el que no se arrepiente. Pero el que no Claro, se arrepiente sí o sí se paga. claro. Bueno, quiero aclarar, después de aclarar todo esto, que creo que se está entendiendo muy bien, quiero aclarar también otro tema de que la pregunta es, ¿Dios ama al pecador y aborrece el pecado?
Yo no, ama al pecador, ¿no? Y aborrece el pecado. Sí, yo creo que sí. Bueno, ¿lo ¿O puedo no? explicar? Lo voy a explicar. Sí, Bueno. hombre, bastante. No Bueno, sé, pensaba que estaba apuntando y digo, yo creo que sí. Yo creo que sí. es verdad que sí, es así, pero lo voy a explicar, ¿vale? Bueno, esa frase se ha escuchado mucho en nuestros púlpitos y esa frase es verdad y no es verdad. Me explico. ¿En qué sentido es verdad y no es verdad? Bueno, es verdad que Dios ama al pecador y también es verdad que Dios aborrece el pecado, pero también es verdad que la Biblia habla de que Dios aborrece al pecador. Lo primero que quiero decir tocante a este dicho tan popular en el pueblo evangélico es que este dicho no aparece en la Biblia, aunque sí su concepto. Este dicho salió de Mahatma Gandhi, líder de la religión hinduista. Él dijo, ama al pecador y aborrece su pecado. Y eso los evangélicos lo traslademos a Dios, y aunque es verdad que ese concepto está en la Biblia, Dios ama al pecador y aborrece el pecado, también es verdad que Dios aborrece el pecador. Vayamos a la Biblia para ver qué dice. Salmo 11:5. Jehová aprueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. No dice su alma aborrece, porque si hubiera dicho aborrece, estaría hablando de los hechos, aborrece la violencia, pero no dice aborrece la violencia, sino al que la comete, los aborrece. Si te das cuenta, el texto dice que no aborrece la violencia, sino que aborrece al que ama la violencia, aborrece al malo. Vamos a otro texto de la Biblia, ¿vale? Salmo 5, 4, 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. El texto es claro. Aborreces a los que hacen iniquidad. ¿A quién aborrece? ¿A la iniquidad solo o a los que la cometen? A los que la cometen, a los que se gozan con ella. Claro, lo está diciendo, el texto es claro. No dice que no que aborrece la iniquidad, sino aborrece al que lo hace. Salmo 34:16 dice, la ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Este texto igual dice que está contra los que hacen el mal. Algunos dirán que son versos del Antiguo Testamento, porque creen que es un Dios diferente. Pero no, es el mismo. Es el mismo. Bueno, pero voy a dar algún texto del Nuevo Testamento para que no digan eso. Primera de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y el rostro es su carácter, su naturaleza, su ser. Ahora bien, aunque Dios, quiero aclarar esto, ¿vale? Aunque Dios aborrece al pecador tal como está escrito, no debes de pensar que es un aborrecimiento como el tuyo y el mío. Cuando tú aborreces a alguien, eso es fruto de tu naturaleza pecaminosa. El aborrecimiento de Dios es debido a su naturaleza santa y su justicia contra el pecado. Ahora bien, debes de entender que lo que lo aborrece por su pecado y lo ama como criatura de Dios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama a todo el mundo. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí se ve claro que Dios ama al pecador. Primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Primera de Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. El gran amor de Dios hacia el pecador se ve en la misión apostólica del Hijo, su nacimiento, vida, muerte, resurrección y ascensión. Ahí se ve el gran amor de Dios por los pecadores y sus criaturas. Nota esto, David, nota esto. En su santidad al pecador, Dios al pecador, en su santidad lo aborrece. En su misericordia
tiene paciencia con él para que se arrepienta. En su justicia lo juzgará si no se arrepiente. Y en su amor los ama. Lo que pasa que como nuestro Dios es tan grande y si nos metemos así en sus atributos, son tan grandes y muchas veces diferencian tanto a lo que nosotros, nuestra forma de actuar, entonces muchas veces no nos cuesta encajarlos. ¿Eh? Yo lo Así digo por es. mí, ¿eh? Ahora, quiero aclarar otra cosa. Lo primero, Dios aborrece al pecador por algo que él tiene o hace, pecado. Esto es la diferencia entre el amor y el aborrecimiento, ¿vale? La diferencia entre el aborrecimiento y el amor de Dios es este. Dios aborrece al pecador por algo que el pecador hace o tiene. Es el pecado. Pero lo ama por lo que él es, criatura de él. Entonces, Dios lo aborrece debido a algo, pecado, pero lo ama debido a alguien, criatura. ¿Se entiende? El aborrecimiento interno de Dios es debido a algo externo, el pecado. El amor es debido a algo interno, la naturaleza de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el aborrecimiento de Dios es debido a algo externo, que es el pecado que el hombre comete. Si el hombre no cometiera pecado, no habría aborrecimiento de parte de Dios. Aunque el aborrecimiento es debido a algo, el pecado, el amor es debido a alguien, Dios. Dios es amor y él ama porque su naturaleza es amar. Y aunque su naturaleza también es santa, el aborrecimiento surge cuando hay pecado, pero su amor surge desde siempre. Si no hubiera pecado, no habría aborrecimiento. Pero en cambio, haya pecado o no lo haya, siempre habrá amor, porque el aborrecimiento es debido a algo, su amor es debido a alguien. Bueno, después de aclarar ahora esto, ¿me dejan que les diga textos de la ira de Dios? Nada, expláyate. Gloria al Señor. Amigos, ahora estamos en Cristo y Dios no nos puede castigar, pero los que no lo tengan, atención a estos textos, y si no duermen, mucho mejor. Salmo 7, 11 al 13. Dios es justo y está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Levítico 26, 27 al 28. Si aún con esto no me oyeres, sino que procedieres conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Esdras 8, 22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Salmo 21, 8. Alzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen, los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira, y fuego los consumirá. Ezequiel 22, 20 al 21. Como quien junta la plata y bronce, hierro y plomo y estaño en medio del horno para encender fuego en él para fundirlos, así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré y allí os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Nahum 1, 2. Jehová es celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Nahum 1:6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Nahum 1:5. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, el mundo y todos los que en él habitan. Salmo 94:1. La Biblia dice en 1 de Juan que Dios es amor, pero mira lo que dice el Salmo 94:1. Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Deuteronomio 32, 39 al 41. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir. Yo hiero, y yo sano, y no hay quien libre de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano, y diré, vivo yo para siempre. Sí, afilaré mi reluciente espada, echaré mano del juicio.
Tomaré venganza de mis enemigos, daré retribución a los que me aborrecen. Miqueas 5:15. Con ira y con furor haré venganza en las naciones que no me obedecieron. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti misma ira, para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Segunda de Tesalonicenses 1:7-9. A vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hebreos 10:30-31. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Apocalipsis 6:16-17. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Pedro, ya vale, que dicen los hermanos que se han enterado bien de de lo que es la ira de Dios. Bueno, No, hermano. Sí, tendría, sí, adelante. tendría que explicar cómo somos libres de la ira ahora. Porque si todos hemos pecado y Dios va a derramar su ira en el día del juicio, ¿cómo ser libre? ¿Puedo explicarlo? Adelante, siga a ver si así. Hermanos, y los que me veis así callado es porque estoy gozando escuchando. A mí Dice, me gusta oír. el Luis el profeta dice: si lo sé, veo mejor el exorcista. El tío Pichi ha escrito por ahí también cosas así, está hablando todo el rato así, pero es que es verdad, es posible estar lejos de Dios y ver el pecado como y darle un tono gris, pero es imposible estar cerquita de Dios y no ver lo horrendo y peligroso que es el pecado. Sigue, sigue. Ahora nos va a aliviar el hermano, creo Sí, yo. hombre, Venga, ahora va. todos libres, por Vamos favor, allá. ahora todos libres. Todos libres. ¿Cómo ser libre de la ira de Dios? Ya hemos demostrado que el pecado es horrible a los ojos de Dios, que el hombre es un pecador triple, por naturaleza. Es pecador por naturaleza, pecador por acción, porque hace lo prohibido, y pecador por omisión, porque no hace lo mandado. Está bajo el juicio de Dios, merecemos su ira. La pregunta sería esta: es verdad, soy pecador, merezco su ira, pero ¿hay algo que pueda hacer para ser perdonado y ser libre del castigo? Sí, hay algo que se puede hacer, pero no lo hizo usted ni yo, lo hizo Jesús. ¿Y sabes de quién surgió esta liberación? Del Dios de las venganzas, porque Él es amor. Todo surgió del amor del Padre. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. El rescate por los pecadores que se rebelaron contra Él surgió precisamente en el que estaba irado contra el pecador, Dios. El Padre en su amor envió al Hijo a morir por ti, Juan 3:16. El Hijo, por amor a ti, entregó su vida obedeciendo al mandato del Padre, Juan 10:17 y Gálatas 2:20. El Espíritu Santo fue el medio mediante el Hijo, fue el medio mediante el cual el Hijo se entregó al Padre. Hebreos 9:14. La Trinidad entera está amándote. Esta gracia fue prometida antes de los tiempos de los siglos. Tito 1:2. Es decir, como dice Samuel Pérez Milló, antes de que Dios dijera sea la luz, Dios dijo sea la cruz. El Hijo se llevó nuestros pecados y así sufrió la ira de Dios para que nosotros al creer en Él fuéramos librados. Cristo dijo: Padre, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. ¿Qué era o qué contenía esa copa? En la Biblia, cuando habla de la copa del Señor, puede ser de bendición o la copa de su ira. No creo que Cristo estuviera diciendo pasa de mí la copa de tu bendición. Estaba diciendo pasa de mí la copa de tu ira por el pecado.
Vamos a leer lo que dice la Biblia acerca de la copa. Salmo 75:8. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derramará del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Isaías 51:17. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque cáliz y aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Jeremías 25:15. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Habacuc 2:16. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Jehová, Jesús, conocía la ira de Dios contra el pecado y aceptó la voluntad de Dios al beber la copa que yo y tú deberíamos de beber por nuestros pecados. Él bebió la copa, es decir, la ira que no merecía, porque no pecó, para darme a mí la copa de salvación que no merecía, porque sí pequé. Bendita gracia. Cristo sufrió de parte de los hombres las aflicciones físicas, pero solo la mano del Padre pudo hacer de Cristo una ofrenda por el pecado. Segunda de Corintios 5:21 dice que lo hizo pecado el Padre. Isaías 53 dice: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo era el Cordero de Dios, no de Pilato, y fue Dios, no Caifás, quien proveyó la sangre redentora. Cristo fue rechazado por los judíos. Atención a esto. Cristo fue rechazado por los judíos, traicionado por Judas, condenado por Herodes, crucificado bajo el edicto de Poncio Pilato. Mas la trama de todas estas aflicciones humanas se nos declara que era Dios quien estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Esto es el amor de Dios hacia el pecador. Está escrito que Cristo fue hecho pecado por el Padre, no por Judas, para que las almas perdidas pudieran ser hechas, no por Poncio Pilato, sino por él, justicia de Dios en él. Esa era la copa que bebió, la ira de Dios por el pecado de la muerte, del pecado del hombre. La muerte física, número 1, el abandono de Dios, número 2, la exclusión de la gloria a su favor. Todo lo que el hombre va a recibir si no se arrepiente, y en esa obediencia el Padre era glorificado. El Padre envía al Hijo, Juan 3:35. Ama al Hijo, Juan 3:35. Es glorificado en el Hijo, Juan 14:13. Así, en la muerte del Hijo, la justicia del Padre queda satisfecha, la santidad del Padre honrada, el amor del Padre liberado para amar a los pecadores y justificarlos para declararlos justos en la justicia imputada del Hijo a ellos. Quiero que todos imaginen esto. Imaginaros un huracán, el más fuerte de toda la historia, que se puede ver. Rompe edificios, desarraiga montañas de su lugar, desquebraja las rocas más fuertes, levanta el mar. Nadie lo puede frenar. Todo lo grande y lo fuerte es levantado con él como si fuera una diminuta pluma del ave más pequeña. Imagínate ese torbellino. Bueno, pues ese torbellino es la ira de Dios contra los pecadores. Acumulando Dios ira, un torbellino grande, nadie lo va a parar. Hay un día que Dios ha preparado, un día de juicio, nadie lo va a parar. Pero imagínate que ese torbellino que está levantando el mundo entero y está haciendo que las estrellas caigan de sus órbitas, imagínate que hay un edificio muy pequeñito. Muy pequeñito, un edificio muy pequeño, que es capaz de aguantar al mundo entero. Y es el único edificio que puede aguantar la fuerza de ese huracán. Nada ni nadie te puede salvar de la fuerza de ese huracán, solo ese edificio. Bueno, ese edificio es Dios hecho hombre, Jesús, muy pequeñito. Él sufrió el huracán por ti, y aunque él sufrió la furia del huracán, él mismo prometió que quien esté en él no habrá huracán que lo destruya. En este edificio estás seguro. Por eso solo en el plan del Dios triuno hay salvación. Dios ha preparado el refugio a fin de que el hombre pecador sea liberado de la ira y perdonado y aceptado en su amor en Cristo. Solo en Jesús hay salvación. Corre a Él, refúgiate en el amor de Jesús, refúgiate en el Calvario,
Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Romanos 3.18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Juan 3.36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna y no vendrá a condenación. Juan 16.31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 2.38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 1.10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Este es el perfecto atributo de la ira de mi Rey contra el pecado, y mi precioso Salvador enviado por mi Rey para salvarme de la ira de Dios al creer en su Hijo. Chimpún. Hermanos, vamos a abrir el tiempo de las preguntas, si os parece bien. Yo he estado disfrutando, os he dicho alguna vez, y no me escondo porque los conozco de pequeñicos, tengo amigos reformados desde que éramos más pequeñicos, y ellos hablan mucho de la ira de Dios y hablan mucho así de esos temas, y a mí me gusta, ¿vale? Lo único que sí que es verdad que es más difícil a la hora de vosotros que sois predicadores, así ya de que vais de un sitio a otro, pues lo sabréis mejor que yo. Es más difícil hablar de estos temas, más difícil a la hora de ponerte y explicar pues la justicia de Dios, que todo el pecado va a tener, si no hay arrepentimiento y no estás en Jesucristo, llevas a esto. Hasta los inconversos, hermanos, saben del amor de Dios. ¿Sabes? Alguna vez he hablado a- en el trabajo y me dijeron la última vez, ¿qué vas a decirme? ¿Que Jesús me ama y tal? Digo sí, y que si no te arrepientes, pues tienes un sitio donde vas a sufrir mucho. Y este es el tema. Y a ver, preguntas, hermanos. Preguntas que tengáis para hacerle al Pedro. ¿No hay preguntas? Todos nos sentimos pecadores, todos sabemos que hemos recibido gracia. Ahora viene lo bueno. Ha tenido oportunidad de escuchar el Evangelio y creer, sufrir a la ira de Dios. Vamos a ver, que no le entiendo bien la pregunta. Vamos a ver. Pedro, ¿y qué pasa si un pecador no ha tenido oportunidad de... Ya empezamos. Ya, eso la respondimos la otra vez. Y le respondió la otra vez. Y el hermano ya se mojó y habló. Sí, el Lo Pichi que, dice que lo- hagamos un llamado. Bueno, me parece muy bien. Si hay alguien que quiere aceptar al Señor, no quiero que nadie vea a Dios malo. Dios no es malo. Todo su ira surge de su santidad. Y de hecho, mira si es bueno que Él envió a su Hijo Jesucristo, que es Dios mismo, para pagar por la ira que merecíamos. Si Dios ha hecho de que Él mismo tenga que pagar la ira es porque está resuelto a darla. No lo va a dudar. Si Dios no dudó en descargar su ira contra Jesús, lo hará contra nosotros si no nos arrepentimos. Entonces, creo que sería bueno que si hay alguien ahí que acepte al Señor. ¿Hay alguien que quiera aceptar al Señor Jesús? Son muy malos, todos quieren aceptar al Señor. Una vez oí una frase y me gustó mucho y era de un anciano, me acuerdo, creo que es del Tucho. Dice que Dios es bueno, pero no es un buenazo, refiriéndose que Dios es bueno, pero que no va a tener por inocente al culpable Claro, ni al culpable por inocente. así es, así es. Eh, bueno, hermanos, no leo ninguna pregunta. A ver si alguno pregunta, habla Háblanos sobre cómo es el infierno, sobre cómo es el el destino infierno. de ira. Bueno, A el ver, infierno es el lugar donde está la ira de Dios. No está su gracia, está su ira. Ese es el infierno. mira, yo creo que esta es interesante, ¿vale? Y es de nuestro hermano de Francia. Desde aquí un saludo a todos, otra vez, os lo vuelvo a repetir, Dios os bendiga a todos. Han venido y vienen con bastantes preguntas, quieren bastantes estudios, Dios los bendiga mucho, de verdad. Porque se nota, y yo soy un preguntón, Pedro, desde que era más pequeño.
Eh, el hermano Richards de Vigo me conoce desde que era pequeño y cuando me vio dice, ay, si yo te conozco, tú eras el que hacías muchas preguntas de pequeño, ¿verdad? Y, y más o menos uno se hace la idea cuando pregunta porque quiere aprender y cuando es más para... Porque hay preguntas capciosas también, esa es la realidad. ¿Vale? Y estos hermanos tienen preguntitas siempre para aprender. Mira, ¿hay pecado no perdonado aparte de la blasfemia del Espíritu Santo? Todo pecado es perdonado. La blasfemia contra el Espíritu Santo es no creer. Y como uno no cree, no se puede arrepentir. Y como no se arrepiente, no recibe perdón. La ira venidera, Juan del Puche, es el día del juicio en el que Dios juzgará a los pecadores y también es la gran tribulación. Son las dos cosas. Que es la El ira Luis dice, venidera. el Luis dice que los pecadores no hagan preguntas, ¿eh? Ay, Bien, qué hombre, que malo. reine la buena sombra, así que podamos seguir aprendiendo. Yo lo sigo diciendo, ¿vale? Yo sé que soy pesado, pero me gusta decirlo porque lo creo con todo el corazón, ¿vale? Doy gracias, Pedro, gracias por estar aquí con nosotros hoy y querer compartir. Y sobre todo, doy gracias a todos los que venís sabiendo que os mojáis, porque eh, a mí me gusta la gente, por ejemplo, si no quieres expresar algo, me parece muy bien. Pero claro, aquí normalmente no doblan las preguntas, que responden directo. Y es algo que la verdad que agradezco, ¿sabes? Os doy gracias, Pedro, públicamente. Muchas gracias a todos que Nada, queréis compartir con nosotros. a vosotros de corazón. Vamos a ver. Pregunta, ¿qué llamamos práctica del pecado? Sombra un pecado continuado sin arrepentimiento, ¿no? Porque no hay arrepentimiento porque lo sigues practicando. Claro, claro, Inés. Perdona que te haya quitado, pero a ver, No, está muy bien explicado. alguna, alguna preguntita más, a ver. Apocalipsis 6 verso 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, ira y de la ira del Cordero, porque es el gran. Sí, lo que estaba hablando el Pedro. Muy bien. A ver, el cristiano paga el pecado de la carne. Uf, esa es buena. Claro. Vamos a ver, no lo paga en la carne, sino las consecuencias. Por ejemplo, si una persona ha bebido mucho, pues cuando pide perdón, Dios ya no descarga su ira, ya está aplacado Dios a través de Jesús. Le perdona, le justifica, es un heredero del cielo, bendito con toda bendición, un padre que le guarda, que le bendice, que está con él, que le ama, que tiene un propósito para su vida, pero él sufrirá las consecuencias de ese pecado. Su hígado pues va a estar mal. Pedro, ¿nos puedes hablar un poco sobre la manifestación de la ira? Sí, bueno, en la gran tribulación ahí se manifestarán 21 juicios y luego sobre todo la manifestación de la ira en el Hades y en el lago de fuego, que no es lo mismo. Hermanos, yo sé claro, aprovechamos, sinceramente, como lo tenemos aquí, aprovechamos, pero si fueran preguntas relacionadas con el tema, mucho mejor, ¿vale? Porque claro, si no, yo creo que lo vamos a liar un poco al hermano con preguntas de muchos temas. Mira, voy a hacerte esta y, y ya nos metemos en temas nos metemos en otros temas, no es el que ha traído hoy el Pedro. Mira, una pregunta. ¿Una persona que está cerca de Dios y vive en santidad puede caer en práctica de pecado? Sí, se puede apartar del Señor. Luego el Espíritu Santo pues hará de las suyas para traerlo, pero se puede apartar del Señor. Pregunto. Mira, este es un hombre, creo que sí, pasa que creo que ha cambiado de foto. Él siempre está evangelizando. Desde aquí, de verdad que Dios te bendiga mucho, muy bien. De verdad que veo algún Dios lo vídeo bendiga. y Dios lo bendiga. Chino Bizarraga. Pregunto, ¿en la cruz Ah, Jesús sí, sí, perdonó? es mi amigo de Almería, es un monstruo. Sí, siempre está evangelizando, está en las calles, muy bien, de verdad, me alegro mucho de cuando lo veo. Pregunto, ¿en la cruz Jesús perdonó los pecados, pero su ira sigue aún con los pecados cometidos? Sí, si su ira sigue con los pecados cometidos. No,
Dios ya no descarga su ira contra los que creen en Cristo, pero sí los disciplina. El Señor se aira, pero no es una ira judicial, es una ira paternal. Para los que están en Cristo. Los que no están en Cristo es una ira judicial, de juez. Ahora para conmigo, no, ni para ti, chino, tampoco. Es una ira paternal. Por eso la Biblia dice, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Vamos a ver. Jonathan y Duli, que siempre está con nosotros aquí en el canal, evidentemente es que no se enteran muchos y creen que se paga en la carne, por eso hay gente enferma en las iglesias, pero desconocen la realidad del por qué están así. No he entendido bien, Jonathan y Duli. Bueno, eso no es, como he dicho, Dios nos disciplina como un padre que nos ama, no como un juez que nos juzga. Porque nosotros, el juez ya es nuestro padre, ¿entiendes? Por eso no hay ninguna condenación. Y solamente puede haber condenación si hay un juez delante. El juez es para el mundo, para nosotros es nuestro padre. Es una disciplina paternal. Esa disciplina puede ser muy fuerte. Segunda de Corintios dice que el Señor permitía la enfermedad, la debilidad, incluso la muerte, pero lo hacía por un motivo muy bueno. Dice, a fin de que no seáis condenados con el mundo. O sea que hay disciplina de Dios que puede tocar lo que es la salud, Sí, 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 sí. Es verdad, sí. ¿vale? Ya está, de eso están hablando, porque muchas veces Sí, se dice que un pecado, seguir un pecado del Señor, pues tiene que hacer algo también con nosotros como hijos. sí. Y dicen que puede haber, pues eso, de salud, Sí, lo de que otras pasa es que cosas. hay, lo que pasa es que hay que hacer la diferencia, que no es un juicio, no es, no es un castigo judicial, sino que es una disciplina paternal. Esa es la diferencia, Sí, ¿vale? para nuestro bien, para... Eso es. La Biblia dice, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por... por hijo. Ahí está. Es disciplina paternal, no judicial. Bien, ¿has visto, hermanos? El Señor somos suyos. Y como suyos, Amén, claro que sí. hermanos, a ver, si Pablo dice somos castigados para no ser condenados con el mundo. Sí, eso es, tío Chuchi. Chuchi de Bilbo, de Bilbao. Dios le bendiga mucho. Siempre está con nosotros. Se le ve que tiene que tener un corazón muy grande. Lo he dicho muchas veces. Dios te bendiga mucho desde aquí. Bendiciones. Y, y nada, hermanos, yo creo yo que ha estado bastante bien. Un tema muy bonito, poco hablado, temas tabú, porque si no te tachan de calvinista. Vamos a ver. Si Pablo dice somos castigados para no ser condenados con el mundo. No, Jonathan. ¿Cómo me ha atendido el Pedro? Porque era mala disciplina. Sí, el Pedro te ha entendido, hermano. Háblale, que no mismo, díselo. Bueno, pues hermanos, yo creo que está muy bien. Eh, Dar las gracias, deciros que mañana está con nosotros el gigante. ¿Ves? Hay algo, Pedro, que siempre digo mucho y de verdad que contra más tengo el privilegio de tratar, por ejemplo, contigo, con el Pichi, con Luis de Logroño, así con los hermanos que vais compartiendo con nosotros, más lo creo. Creo de verdad que los grandes no tenéis problema para estar con los pequeñicos y ayudarnos y seguir explayando lo que Dios ha depositado en vosotros. Y lo vuelvo a decir, gracias por compartir con todos nosotros. Mañana está el gigante con nosotros, el Pichi, hablando del anticristo a las 11 aquí, ¿vale? Estará de moderador nuestro hermano Luis Jiménez, el profeta. A ver si luego me meto también yo y te saboteo un poco esto. El Pichi dice que mañana no está. Yo ¿No mañana no estás? estoy. Pone, yo mañana no estoy. Oh, pues nada, después lo vemos a ver y si no, pues lo cancelamos. Pero Nada, sin más. luego se ríe, ¿eh?
A ver, luego si no me escribo con él. Pero no, no, después de esto Ah, está vale, diciendo, vale, vale, Pedro, vale. Se entiende, Pedro, se has hablado de entiende. la ira, hermano. Nada, Pichi, tú eres el maestro, hombre. Y nada, sin más, yo creo que ha estado bastante bien. Un fuerte abrazo y he disfrutado mucho. Yo también disfruto mucho cuando empiezan a explayarse y hablar así sin rodeos directos. Me Gracias, gusta mucho. Moisés, yo también te quiero. Qué bien, gloria a Dios. Bien. Pues nada, hermanos, hasta aquí. Yo creo que ha estado bastante bien. Lo vuelvo a decir, mañana el tío Pichi con nosotros a las 11 el tema del anticristo. Tenemos una semana bastante bonita con lo mejor, diría yo, de Filadelfia, ¿vale? Y nada, dar gracias a todos. Pedro, Muchas gracias a todos por escucharme y bueno, hemos llegado a 200 y pico, ah, 203 hemos sí, llegado. Y 205, 200. 205 sí, una bendición, gracias por todos los mensajes, por el apoyo y por estar ahí a todos los siervos del Señor y todos los creyentes también y al hermano David, a todos los moderadores, por llamarme y por contar conmigo. Os quiero mucho, gracias por apoyar el llamado que el Señor me ha dado y por amarme a mí y al ministerio que el Señor me ha dado. Que el Señor os bendiga mucho y adelante, Dios nos ama. Bien, hombre. Sin más, lo dicho, Dios os bendiga a todos y nos seguimos viendo en el canal. Sobre todo, os sigo diciendo siempre, para seguir aprendiendo unos de otros, que es bueno y es Jeremy, Dios te importante, bendiga, ¿vale? amigo. Jeremy, ¿le doy a finalizar o le das tú? ¿Cómo hacemos? Sí, le das tú, Pedro, a finalizar. Me han preguntado un hermano de Francia que qué años tenías. 32, voy a hacer 33 en diciembre, el día 16, por si me quieren regalar algo. Ya sabes. Le das a finalizar y luego, por favor, para Vale, que luego no se guarda, ¿vale? pues Obi, 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 Oba, cada día te quiero más. Que Dios os bendiga.